Sean todos muy bienvenidos a esta escuela sabática y al repaso. Ahora estamos en Argentina, pero nos vamos a tomar un avión en escala hacia Perú, porque nuestro amigo Carlos Torres va a tomar el tema. Gracias, Ari. Gracias, Tito, también por la oración. Gracias a todos por estar presentes en el grupo de Escuela Sabática GPS y principalmente agradecer a Dios porque nos mantiene con fuerzas, nos mantiene bien para poder proseguir en esta vida que lamentablemente nada bueno el mundo nos ofrece, ¿no? Nosotros, como dijo David, nací, mi madre me concibió en pecado y nosotros hemos nacido también en ese estado. Y vamos a ver un poquito sobre eso porque justo al final hace una pregunta la lección. Y yo quiero también escuchar a cada uno de ustedes, el que desea activar su micrófono, para que pueda opinar, porque más que todo son preguntas que la escuela sabática nos hace al final, pero también nos va a mostrar un resumen de todo lo que en este caso ustedes han estado viendo durante la semana aquí en el grupo y también individualmente, ¿no? Porque yo no he estado conectándome con ustedes, pero sí sé que lo han estado estudiando. Pero para eso vamos a leer nuevamente. Yo creo que no deberíamos dejar de leer este capítulo desde el capítulo 52:13 hasta el 53:12, porque nos muestra realmente el verdadero plan de Dios, ¿no? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para solamente conocerlo por sus milagros? ¿Para solamente conocer que él sacaba demonios? ¿Para ver que solamente él era el Hijo de Dios? No. El plan iba más allá de lo que un ser humano podía dar, ¿sí? Vamos a poder compartir los versículos. Son 15 versículos, ¿sí? Si alguien desea continuar con los primeros, desde el 52:13, desde a partir de ese versículo empezamos a leer hasta el 53:12. A ver, Lili, ¿puedes leer el 13 al 15, por favor? ¿Está Lili? Si no, otro compañero Leo, que... pasa que Lili Ah, ya. Dale, Ari. dice, mi siervo se portará sabiamente, será engrandecido, exaltado y muy sublimado. Muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado, hasta perder toda apariencia humana. Pero muchas naciones quedarán admiradas, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. A ver, Tito, ¿podrías ayudarnos con el 53 del 1 al 5? Para Okay, una vez. Isaías 53, del 1 al 5. Sí. Ok, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura lo veremos, más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Listo? Fabi, ¿puedes ayudarnos con el 6 al 10? Por favor. Sí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gracias, Javi. Bueno, yo leo esta última parte que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí, si más no me equivoco, se repite hasta 6-7 veces la palabra pecado. Hay una pregunta aquí. Primero comienza el día de hoy diciendo que Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol de la cruz, o en la cruz directamente, ¿no? Y se nos hace una pregunta a todos nosotros. ¿Qué debe ser el pecado si ningún ser finito pudo hacer la expiación? ¿Qué es el pecado para ti que un ser finito no puede hacer nada por expiar el pecado? ¿Por qué el pecado va más allá de lo que nosotros podamos hacer? ¿Qué es el pecado? ¿Alguien tiene alguna idea qué es el pecado? ¿O puede dar de repente un concepto del que sepa qué es el pecado? Pues el pecado es el alejamiento de Dios, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, obviamente que es algo negativo, algo malo, algo no bueno para nuestra vida, algo que no tiene un buen futuro en ninguna parte. Creo que podríamos empezar por ahí, por esa pequeña definición. Alejamiento Sí. de Dios. Gracias, Kevin. Sí, cierto, porque por ahí comenzó el pecado, ¿cierto? Cuando uno se aleja de Dios y empieza a saber a Dios de lejos, empieza a saber a Dios demasiado lejos, porque ya te sumerges en tus propias ideas. Es parte de nosotros, del pecado. Pablo dijo que el pecado es la transgresión de la ley. Y la ley es Dios, porque la ley refleja el amor de Cristo, el amor de Dios. Y para poder más o menos entender un poquito más sobre el pecado, chicos, el pecado no es la acción que nosotros hacemos. El pecado no es cuando un hombre mata a una persona. El pecado no es cuando nosotros de pequeños o de muy pequeñitos le hemos mentido a nuestra madre o a nuestro padre, ¿no? O cuando le hemos pegado a nuestro compañerito en el colegio, ¿no? O cuando le hemos mentido a nuestro profesor de la universidad diciendo que sí hice la tarea, pero en realidad la hizo mi compañero, ¿no? El 90% y yo hice el 10%. El pecado no es insultarle a una persona, no necesariamente eso es el pecado. Sabemos que es parte, sí, porque es lo malo que nosotros hacemos. Perdón. Cuando hace un momento cité lo que dijo David en el Salmo 51. Mi madre me concibió en pecado. Aún él era pequeño, él ni siquiera nacía. Y él dijo, mi madre me concibió en pecado. ¿Él había hecho algo dentro de su vientre de su mamá? No.
Él ni siquiera había nacido y ni siquiera había dado su primer llanto fuera del vientre de su madre. Y él ya decía que él era pecador. ¿Mm? Entonces el pecado no es la acción, el pecado es una condición en nosotros. Es un estado en el que nosotros nos encontramos. Y era imposible nosotros liberarnos, porque vivimos en ese estado. ¿Sí? Nosotros vivimos en ese estado. Nosotros tenemos que recordar que este plan maravilloso estaba guardado por Dios, un plan maravilloso de salvación para aquel que se iba a perder por el pecado. Y cuando nosotros leemos el capítulo 52 del 13 al 53:12, vemos el resultado de los errores, del pecado, de la iniquidad que hay en el mundo. No había hombre, ni siquiera un ser celestial como un ángel, pasar por esto para poder expiarnos del pecado. Entonces, ese estado en el cual se encontraba el hombre, era necesario que alguien poderoso, alguien que realmente pudiera resistir todo lo que el pecado iba a traer a la humanidad, que es muerte, dolor, sufrimiento, todo eso tendría que cargarlo Dios mismo. Se nos hace otra pregunta aquí, dice, ¿cuál debe ser su maldición cuando solamente la deidad pudo conjurarla? Primeramente nosotros tenemos que ver qué es conjurar, ¿cierto? De repente todavía no entendemos la definición conjurar. Estaba buscando un poquito sobre esto y pues los diccionarios lo definen de esta forma. Es alabar, perdón, me estoy confundiendo. Conjurar es impedir o evitar con previsión una situación que puede resultar peligrosa. Es con previsión, o sea, antes que suceda. Y el estudio de hoy nos dice cuál debe ser su maldición del pecado, o sea, del pecado, cuando solamente la deidad pudo conjurarla. La maldición era la muerte eterna. Es la muerte eterna. Porque cuando nosotros vemos a Dios creándolo en 6 días a todo lo que nosotros conocemos, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Que se acabe? ¿Que exista la muerte? No. El plan de Dios era que nosotros podamos vivir por la eternidad aprendiendo de nuestro Maestro, de Dios, ¿cierto? Eso es lo que quería Dios. Y Dios quería habitar con su creación, y lo estuvo haciendo desde un inicio. Y les enseñaba a Adán y Eva. El Espíritu de Profecía dice que Dios, Él mismo se presentaba ante ellos y Él les enseñaba las cosas de su creación, las cosas que tenían que saber poco a poco. Él mandaba ángeles para que puedan enseñarle que existía el mal que se había iniciado en un ángel, que en ese tiempo era Lucifer, pero después Dios le dio el nombre de Satanás, que significa el adversario. Entonces, ellos fueron aprendiendo, y ese era el plan de Dios, que el hombre pueda aprender y pueda seguir habitando y conviviendo y comunicándose con su Padre. Eso era el plan. Pero el pecado trajo esa maldición de alejarnos de Dios. El pecado trajo la maldición de la muerte eterna, para que nosotros ya no podamos habitar con nuestro Dios por la eternidad. No podamos vivir eternamente. Podamos perdernos el privilegio de seguir
estando ante la presencia de nuestro Dios. Cuando empecé a estudiar esta semana, me imaginé esa brecha tan grande, una brecha tan grande entre Dios y la humanidad. No sé si ustedes han visto cuando la tierra se abre y se separa en dos y se hace un hoyo, una brecha, un cráter inmenso. Y yo me imaginé eso. Dios al otro lado y yo al otro lado. Y yo me decía, ¿quién hará que yo me acerque nuevamente a mi Dios? No hay poder alguno en esta tierra que pueda acercarme a Dios, más que solamente el Dios que me creó. Él tiene el poder para acercarme nuevamente a Él. Él tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él mismo. Imagínense. O sea, nosotros cometimos el error, nosotros somos los transgresores, nosotros somos los, digo nosotros porque estamos incluidos dentro de la humanidad, ¿sí? Porque todos nosotros cometimos iniquidades, abominaciones delante de Dios, pero Dios es el que estaba dando la iniciativa de un plan maravilloso para que se cree un puente entre esa brecha. Y ese puente era Jesucristo, ese puente era Dios, era su Hijo. Y cuando nosotros leemos todos estos versículos, vemos que a pesar que el hombre no entendía, o tal vez no quería entender, porque estaba dentro de su orgullo, de su egoísmo, y lo dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, dice. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y dice, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto lo vamos a ir aprendiendo por la eternidad. ¿Saben por qué? Porque nunca vamos a entender esa acción. A pesar de que tú eres menospreciado, tú todavía sigues en marcha con este plan. Yo siempre me hago esa pregunta. ¿Dios tenía el poder para destruirnos en una y liberarse de este problema? Claro que sí, Dios tenía eso en sus manos. Pero Dios eligió acercarse, crear ese puente para la reconciliación con Él. Ni siquiera nosotros tratamos de usar un plan para acercarnos a Él. Ni siquiera Adán y Eva se acercaron a Dios cuando pecaron. Dios fue a buscarlos a ellos. Ahora, dice, la cruz de Cristo testifica ante cada hombre que la muerte es el castigo del pecado. Claro que sí testifica. Jesucristo recibió la muerte más cruel que haya podido tener un hombre en toda la historia del mundo. Según por ahí, escuché que aún los mártires pasaron peores muertes. Pero yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque Jesús no solamente recibió una muerte física o estuvo en un estado de dolor físico, sino que estuvo en un estado de dolor espiritual. Es una carga emocional, porque Él cargó todos los pecados desde el tiempo, desde la creación, desde Adán y Eva, hasta el futuro, hasta después de nosotros. ¿Se imaginan eso? Si cuando nosotros hemos cometido un error, un pecado, ¿cómo nos carcome dentro de nuestro corazón? Yo creo que todos han pasado por esa experiencia. Ahora, imagínense a Dios, a Jesús,
Hay otra pregunta que dice, ¿acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral, impidiéndole ser impresionado por el Espíritu de Dios? ¿Mm? ¿Acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral? Yo creo que cuando nosotros comprendamos día a día, nos acerquemos a Jesucristo, porque es a través de Él que nosotros podemos acercarnos al Padre, vamos a entender que la vida que nosotros tenemos, para nosotros no vale nada, pero para Dios vale mucho. Porque Dios, a pesar de que tenía una creación tan rebelde, Él decidió poner en marcha ese plan. Y lo interesante es que este plan no acaba con la resurrección de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que a pesar de tantas testificaciones, de tantas pruebas de su amor, el hombre seguiría siendo rebelde ante Él. Y cuando resucita, Él sube al cielo, nos manda para que nos ayude el Espíritu Santo. Miren qué amor, porque Él sabía que sin el Espíritu Santo nosotros no podíamos convencernos de pecado, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos del estado en que nosotros nos encontramos. Manda el Espíritu Santo, y es más, Él va al cielo, se presenta ante su Padre, como el Cordero inmolado, como el Cordero único, el que quita el pecado del mundo, con sus marcas en las manos, en los pies y al costado de su vientre, de su abdomen, y dice, yo, como soy el único, yo, que soy el Cordero, yo, el que morí por el que está allí en la tierra, yo voy a abogar por ti. Increíble. O sea, este plan de salvación aún no termina. Porque cuando nosotros cometemos errores y nosotros nos acercamos en oración a Dios, Jesús está ahí representándonos a nosotros como un abogado. Impresionante. Eso no es un amor que un ser humano pueda dar. Solamente Dios. El estudio dice, la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Dice, nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Porque era el único que podía expiarnos, limpiarnos, rescatarnos, salvarnos, liberarnos de la esclavitud del pecado, era Cristo. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Hace un tiempo escuché a un pastor que decía, ¿tú crees que las tentaciones que tú pasas, no, pero yo peco porque las tentaciones son más grandes que yo y no puedo resistirlas? Y mis tentaciones son muy grandes, son muy difíciles. Decía así el pastor, que le comentaban. Pero el pastor dice, ¿tú crees que tus tentaciones son más grandes de las que recibió Jesús? ¿Saben por qué? ¿Por qué Jesús tuvo las tentaciones más grandes que nosotros? A pesar de que Jesús vino a pasar todo lo que nosotros también pasamos. Pero Él tuvo un reto más grande. Porque Él se despojó del cielo para ser carne y hueso como nosotros, pero Él no se despojó de su divinidad, Él tenía el poder, ¿sí? Ojo,
Él tenía esa parte divina. Y cuando él fue al desierto y se enfrentó al adversario, a Satanás, ¿Satanás qué le hizo? ¿Qué le dijo? Le dijo, haz que se convierta esta piedra en pan. ¿Y eso un ser humano puede hacerlo? No. ¿Quién podía convertir el pan en piedras? Perdón, la piedra en pan. Solo Dios. Era un poder sobrenatural. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Satanás? Utiliza tu poder para ti. Pero Dios tenía en su cabeza, en su mente, otro plan maravilloso, que el sustentarse él mismo. No, ese no era el plan. El plan era sustentar y servir a la humanidad, porque el plan era salvar a la humanidad. Y él vino a hacer todo eso. Ahora, él dice, pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Él era de carne y hueso. La Biblia lo declara como el segundo Adán. ¿Sí? Como el segundo Adán. Porque él no vino con la degradación de 4000 años del hombre de pecado. ¿Sí? Él vino como Adán después del pecado. ¿Sí? Pero aún él tenía la lealtad al Padre. Él no tenía la tendencia a pecar, pero sí podía caer ante las tentaciones, pero no cayó. Ahora, Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres, al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Esto es grandioso porque dice, exaltó la ley. Pablo dice que la ley nos condena, ¿cierto? Porque cuando nosotros miramos la ley nos muestra que nosotros estamos en pecado. Pero cuando Cristo murió por nosotros, exaltó la ley, ¿por qué? Porque la hizo ver buena. Porque si nosotros obedecemos la ley, no hubiéramos pasado o no hubiera él pasado por muerte y nosotros no estaríamos heredando esa naturaleza pecaminosa, ese estado de pecado. Interesante, ¿no? Dios hizo todo eso. Carlos, Sí. A ver, uno cuando piensa, viste, en Dios, qué sé yo, cuando tenemos la consecuencia del pecado, que a veces creemos que Dios nos castiga, no en mi caso, digamos, pero el pensamiento generalizado en la mayoría de las personas es esa, que cuando vos pecás, Dios te castiga, y que está esperando, o sea, por ahí la gente ve como que Dios está esperando que vos hagas algo mal para castigarte. Resulta que, bueno, vos estás diciendo de la ley, que la ley es el carácter de Dios. Fíjense de cuánto amor que tiene por nosotros, que justamente la ley es relacionarnos con Él en primer lugar, acercarnos a Dios y tener esa relación íntima con Él, y después esa relación nos sirve a nosotros a relacionarnos con nosotros, o sea, con nuestro prójimo. Y tanto amor tiene que nos ayuda a eso, y fíjense que cuando nosotros mostramos el amor de Dios, las relaciones con los demás cambian y aprendemos a amar al otro a pesar de los defectos que tiene el otro aprende a amarme a mí a pesar de mi defecto y de mis cosas. Entonces Dios vuelve a unir esa relación mala que en algún momento tuvimos con otra persona, yo digo en general, ¿no es cierto? Entonces Dios interviene. Entonces cuando nosotros vemos el carácter de Dios, que Dios es amor, y la ley nos muestra a nosotros, el carácter de Dios nos muestra tal cual somos nosotros. Yo ayer o anteayer decía que Jesús, cuando nosotros aprendemos de Jesús y vemos el carácter que Él vino a mostrar, el verdadero carácter de Dios, y que se podía vivir sin pecado y todo, y que se podía vivir en relación con Dios todo el tiempo, que nos vino a mostrar eso, y que la ley es perfecta. Entonces vuelve a mostrar el amor que tiene Dios en la ley, porque justamente Dios quiere que nos relacionemos con Dios y con el ser humano con un amor limpio, con un amor desinteresado, no con el amor que nosotros estamos acostumbrados a manejar, porque nosotros amamos a una persona que nos ama y cuando nos hace algo nos dejamos de amar y queremos que le pase cualquier cosa.
Entonces, ese, como nosotros, ese es nuestro carácter, digamos, es lo nuestro, digamos, lo que tenemos el pecado en nosotros. Por eso es que nosotros, como decía, bueno, hoy no me acuerdo quién era, Kevin creo que dijo, bueno, el apartarse de Dios, alejarse de Dios, es justamente cuando uno comienza a pecar. Si nos mantenemos cerca de Dios, porque lo que nos cuesta a nosotros es poner a Dios en primer lugar. Es una lucha con nosotros mismos, no con el otro. Entonces, cuando aprendemos a levantarnos todos los días, porque siempre ponemos otras cosas antes que Dios. Entonces vos te levantás, orás, y te levantás un rato antes de lo que necesitas para poder relacionarte con Dios, para que Dios te pueda ayudar en todo el día para que vencer esas tentaciones. Entonces, siempre vemos que las decisiones y los problemas los tenemos nosotros, porque Dios está dispuesto, Dios es amor, hizo todo lo que nosotros necesitamos para que seamos salvos. Nos busca, nos da fe, nos da todo. Entonces somos Claro, nosotros que tenemos que tomar la decisión de no separarnos de Él, de así tenerlo es. siempre ahí para que Él siga obrando y para que podamos estar firmes cuando vengan las pruebas mayores, digamos. Ujú, exacto, sí. Bueno, para resumir, ustedes tienen como tarea, eh, desde el versículo 7 al 9, dice que Jesucristo, ¿sí? Llegó hasta la muerte. Y la pregunta es cuántos aspectos de estos versículos se cumplieron al final de la vida de Jesús, como en Mateo 26 del 57 hasta el 27:60, en Marcos del 14:53 al 15:46. Eh, Dios magnificó la ley, Dios puso que la ley es buena, pero más que todo, sobre todo esto, chicos, es que Jesucristo vino, Dios vino voluntariamente, ¿sí? Lleva voluntariamente nuestro sufrimiento y nuestro castigo. Lo que nosotros deberíamos haber pasado, Él lo pasó, para salvación de sus hijos, de su creación, para que ellos puedan reconciliarse con el Padre, con el Dios eterno, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser ricos en abundancia, pero riquezas celestiales, no terrenales, de las cuales nosotros podamos gozarnos delante de Él. Que Dios nos bendiga a poder seguir comprendiendo esta ciencia de la cruz, que nosotros podamos seguir entendiendo el amor de Cristo a través de la cruz. Dice que nosotros solamente vamos a comprender toda la Biblia cuando nuestro estudio pase por la cruz, ¿sí? Y ahí vamos a entender el amor que Dios nos tiene a nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por la participación de todos y por estar aquí presentes. Gracias, Carlos. Muy buena toda la explicación que nos hacías de este resumen de Escuela Sabática, de lo que vimos durante toda la semana. Estuvo muy lindo poder desmenuzar lo que fue Isaías de 52 a Isaías 53, que fue muy buena. Así que, para terminar, Carlitos, ¿te gustaría tener la oración final? Sí, claro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos por este nuevo día, por el sol que nos ilumina nuevamente esta mañana y por tener al grupo de Escuela Sabática GPS reunidos nuevamente para estudiar tu palabra y seguir comprendiendo lo que tú quieres revelarnos día a día a través de tu palabra, de las Santas Escrituras. Sigue poniendo en nosotros el querer y el hacer según tu voluntad. Y que Dios podamos seguir comprendiendo el amor que tú quieres mostrarnos día a día y poner en nuestros corazones y compartirlo también al resto, a todos los que aún no te conocen y a los que aún no quieren aceptarte. Pero Dios, ayúdanos y danos fuerzas durante todos estos días. Ya estamos por entrar a tu día santo y bendito. Prepara nuestros corazones para este día tan especial. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias también por la oración. Bueno, chicos, primero quiero decirle que no se vayan porque vamos a tener una foto. Y ahora voy a hacer el cierre. Gracias a todos y que estén súper bien. Prendan sus cámaras porque vamos a tomar una foto. No importa si están gorditos, lo importante es que estén